enlentecer la llegada a diálisis. ¿Y por qué no utilizarlo? Pero si usted no tiene el conocimiento de que tiene una enfermedad renal, pues lamentablemente usted no va a utilizar esos medicamentos. Doctor, usted acaba de decir que realmente los pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como la hipertensión y la diabetes, son más propensos a ser diagnosticados con insuficiencia renal, pero existe la posibilidad de que un paciente que no tenga ni hipertensión, ni sufra de diabetes, ni de otra enfermedad, pueda ser diagnosticado. Sí, claro, hay otras condiciones que pueden conllevar a un paciente a insuficiencia renal. Por ejemplo, hemos visto pacientes que por el uso del tabaco, sobre todo pacientes con el uso de la juca, se sabe que los pacientes tienen más propensión a insuficiencia renal crónica. Hay mucho daño que produce el tabaco, entonces por eso sí. Hay otros que nunca llega a identificarse cuál fue la causa que conllevó a insuficiencia renal crónica y por eso le decimos que tiene una etiología idiopática. Idiopática es que no se sabe la causa. Entonces, cuando llega el paciente, por ejemplo, a su consulta, ya sea a nivel público o a nivel privado, llega a su consulta, ¿se le ve algún rasgo, porque usted puede, por ejemplo, ve a un paciente y dice, bueno, hay que hacerle tal análisis para determinar tal cosa? Visiblemente se le puede diagnosticar o ver más o menos que puede ser propenso a ser diagnosticado. Hay casos en que no. Por ejemplo, la mayoría de los casos, nosotros tenemos el antecedente de que el paciente es diabético, que es hipertenso, que tiene riñones poliquísticos, etc. Sin embargo, todo paciente, toda persona debe de hacerse un chequeo general por lo menos una vez al año. En ese chequeo general nosotros le indicamos los análisis pertinentes como son hemograma, urea, creatinina, una glicemia, examen de orina, pruebas de hígado, transaminasa. Entonces, dependiendo de los resultados de estos análisis generales, ya nos guían a nosotros, y el examen físico, lógicamente, que es bastante importante, nos guían a nosotros a indicarle otras pruebas, como son una sonografía abdominal, las pruebas de depuración de creatinina, albúmina en orina de 24 horas. Y con esto ya nosotros sí podríamos tener un diagnóstico certero, pero en algunos casos no vamos a tener ni siquiera la causa de una enfermedad renal crónica. Una vez ya diagnosticado, el paciente se le hicieron los exámenes y ya se determinó que es un paciente diagnosticado con insuficiencia renal. ¿El tratamiento es multidisciplinario con este paciente? Claro, primero vamos a tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, tenemos que controlar estrictamente lo que es la glicemia. Pero no solamente el control estricto de la glicemia, sino que la mayoría de los pacientes diabéticos también son hipertensos. O sea que es importantísimo control de la tensión arterial. Pero también hay otros factores modificables de enfermedad renal crónica como son la hiperlipidemia. Hay pacientes que nos preguntan a nosotros, doctor, pero ¿y por cuánto tiempo usted me puso ese medicamento para el colesterol? Una estatina. Ese paciente debe utilizar medicamentos para el colesterol de por vida. O sea, el paciente diabético ya es un paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular. También vamos a tener el control del ácido úrico. El ácido úrico es un factor de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces nosotros reajustamos la terapia de ese paciente, quitamos todo lo que son los medicamentos lesivos, dañinos, como son los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, ibuprofeno, naproxen, todo lo que son calmantes, son tóxicos para los riñones. También evitamos ciertos tipos de antibióticos como son los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, kanamicina, etcétera. También evitamos la utilización de estudios con medio de contraste que son bastante nefrotóxicos y una recomendación adecuada es una hidratación adecuada, que es bastante importante, y con eso nosotros logramos enlentecer la llegada a diálisis de ese paciente, que es ya el último camino, el último recurso, la última terapia, aunque sí está claro que muchos pacientes le tienen miedo a la diálisis. Sin embargo, la terapia de diálisis es una terapia la más abundante para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, actualmente hay más de 2 millones en el mundo de pacientes que están recibiendo terapia de hemodiálisis. Wow. De no ser así, esos más de 2 millones de pacientes estuvieran muertos. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos actualmente más de 5.000 pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis. ¿Dónde estuvieran esos pacientes de no ser por la diálisis? Estuvieran fallecidos. Entonces, si bien es cierto que la mortalidad del paciente con insuficiencia renal crónica es alta, no menos cierto es que el paciente que no se somete a terapia de sustitución renal, pues lamentablemente va a tener un triste final y un final muy rápido. Por eso, por este medio, exhortamos a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que su médico ya le ha planteado que en los próximos meses va a requerir de tratamiento dialítico, que se hagan sus fístulas, que se pongan en contacto con
los médicos que trabajan con diálisis peritoneal, porque no es solamente hemodiálisis, y ese paciente va a tener la posibilidad de recibir un trasplante de órganos también. Ya, realmente nosotros desde aquí de Autoridad Médica somos muy motivadores para que la gente tome conciencia a la hora de donar y la importancia que es donar, porque eso te permite salvar vidas. Una vez, doctor, ustedes ya le diagnosticaron al paciente que padece de insuficiencia renal, que necesita recibir esa terapia. ¿El paciente cumple con todas las normas y es educadito con todo lo que tiene que ver con ese tratamiento? Muchos de los pacientes que tenemos en diálisis son desordenados, pues no cumplen con el tratamiento y lamentablemente pues a cada momento esos pacientes llegan Altera a su estado. emergencia con edema agudo de pulmón, crisis hipertensiva. Algunos no se someten a los días de diálisis y lógicamente hacen síndrome urémico. Algunos que se desaparecen y eso va en detrimento del paciente. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente requiere 3 sesiones de diálisis a la semana. Hay pacientes que quieren someterse a 2 sesiones. Eso debería ser evaluado por su médico. Siempre y cuando el médico lo considere, bueno, pues no hay problema. Las horas de diálisis es adecuado que el paciente cumpla con sus 4 horas de diálisis, aunque hay casos de pacientes que con 3 horas de diálisis es suficiente. Sin embargo, hay otros casos que requieren 4 horas y media de diálisis y hasta 5 horas de diálisis. O sea que todo es acorde con la condición del paciente. Usted siempre ha dicho que quizás muchos pacientes piensan que si se diagnosticaron ya se van a morir, le cambió la vida. Y usted siempre se da reiterativo que no, que al contrario, o sea, usted es diagnosticado, si usted lleva el tratamiento al pie de la letra, pues usted puede vivir largos años hasta que pueda ser usted trasplantado. ¿Realmente le cambia la vida al paciente que es diagnosticado? Claro, el paciente que se diagnostica con insuficiencia renal crónica necesita una intervención psicológica. O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil cuando un paciente que estaba adaptado a trabajar normalmente en su puesto y luego ya tiene que someterse a 3 días de diálisis, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, pues la vida le cambia. Pero sí que el paciente que se somete a su tratamiento puede tener un largo periodo de vida. Nosotros tenemos pacientes con 5, 10, 15, 20 años recibiendo diálisis y están completamente, o sea, están vivos y están felices con su condición, lógicamente. Y esos pacientes tienen las posibilidades de trasplantarse. Ahora, el paciente que no se dializa es un paciente que aleja la posibilidad de trasplante, pues si no hay diálisis, no hay trasplante. Realmente, doctor, usted sabe que nosotros vivimos en un país caribeño donde se hacen fiestas por cualquier motivo. Y regularmente esos pacientes nosotros tendemos a comer mucho y a degustar de todos esos platos. Tiene que tener un cuidado estricto ese paciente que padece de insuficiencia renal crónica a la hora de estar en alguna actividad familiar o particular a la hora de comer para que no vaya a alterar su estado. Claro, el paciente que está recibiendo terapia de diálisis es un paciente que no puede comer de todo. Por ejemplo, el guineo, el plátano, todo eso tiene mucho potasio. Una hiperpotasemia o aumento del potasio lo puede matar. También no puede ingerir líquido. Hay pacientes que dicen, bueno, como tengo dañados los riñones, voy a tomar agua de coco. El agua de coco tiene mucho potasio y eso podría matar al paciente. O sea, hay que tomar en cuenta que el paciente, ya después que tiene los riñones dañados, es un paciente que no puede tomar líquido. Por ejemplo, es un paciente que está en diálisis, tiene que limitar la cantidad de líquidos. Igualmente la ingesta de alimentos, por eso nosotros lo interconsultamos con nutrición. Y el nutriólogo le ordena una dieta que es la que debería de llevar para evitar estar todos los días en una emergencia. La recomendación que le hace usted a los pacientes para que traten de cuidar su salud. Obviamente usted ha sido siempre muy reiterativo las veces que tiene que ir un paciente por lo menos una vez al año al especialista, pero también entiende usted que se debe hacer campañas de prevención para orientar a la población. Sí es importante y por lo menos estos programas son los encargados, aunque debería ser una campaña por salud pública, donde se oriente sobre todo estas enfermedades que son no transmisibles y que son enfermedades silenciosas y que para el 2030 pues posiblemente sea la 8ª causa de muerte, la insuficiencia renal crónica, si seguimos así. Entonces por eso deben de establecerse campañas donde todos los pacientes que son diabéticos y que son hipertensos deberían de acudir por lo menos una vez al año a donde el médico o cuando su médico cardiólogo, su médico endocrinólogo lo refiera. Ocurre que muchas veces esos pacientes son referidos y el paciente no va porque él dice, no, pero yo no me siento nada de los riñones. Generalmente los riñones no duelen,
Por eso se le llama la insuficiencia renal crónica la enfermedad silenciosa. Cuando ya usted tiene alguna sintomatología, generalmente es cuando ya le corresponde ir a diálisis. Pueden seguir al doctor Alfredo Polanco a través de sus redes sociales. El doctor Polanco es muy activo. Les recomiendo a que pues lo sigan. Alfredo Polanco del Orbe es la cuenta, doctor. Claro, todas mis cuentas son Alfredo Polanco del Orbe con su arroba y su cosa. ¿Dónde ofrece sus servicios usted, doctor? Me va a encontrar en Centro Médico Vista del Jardín. Ahí yo voy todos los días. Centro Médico Vista del Jardín. Aunque estamos a nivel público también, que también pueden encontrarme, porque no todo el mundo tiene acceso a los servicios privados, pero en el Hospital de la Diabetes, Hospital Neres Lora y en Secano, a sus órdenes. Bueno, si el doctor Polanco se queda con nosotros aquí en cabina, ya les reitero que en los próximos días el doctor Polanco volverá a estar con nosotros con otras recomendaciones y les invito a que ustedes pues sigan en sus redes sociales al doctor para que puedan conocer un poco más de salud. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Actualidad Médica. Ya regresamos.